La bienvenida a un programa más de Aprendamos Juntos sobre Salud. En este programa, como siempre, tenemos la posibilidad de tener profesionales del área de la salud, donde tratamos de resolver algunas de las inquietudes que toda la comunidad amagaseña tiene. Saludamos muy especialmente a nuestras invitadas del día de hoy. Saludamos a Jimena Vargas y a Carolina Bustamante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por tenernos. Muchas gracias por la invitación. Listo, es con todo el gusto. Muchas gracias a ustedes por participar de este programa. A ustedes televidentes los invitamos a participar con nosotros. Lo pueden hacer a través de nuestro canal de Facebook y nuestro canal de YouTube. Recuerden que nos pueden seguir como Amaga Televisión y también pueden participar enviándonos sus preguntas, dándonos sus opiniones y se las vamos a transmitir también a las profesionales que el día de hoy tenemos. Recuerden que la línea WhatsApp está habilitada y es el 314-768-1583. A través de esta línea que aparece aquí en pantalla ustedes pueden interactuar directamente con nosotros. Bueno, el tema del día de hoy, queridos televidentes, es un tema que nos preocupa mucho a todos los ciudadanos y tiene que ver con el tema de la hipertensión y los infartos en el miocardio. Vamos a hablar entonces de ese tema, Carolina. Claro que sí. Bueno, es muy importante entender que hay una relación directa entre la hipertensión y el infarto agudo del miocardio y que normalmente la hipertensión es una enfermedad que vemos como silenciosa. El que tiene hipertensión raramente tiene síntomas, pues rara vez dice que tiene un síntoma o que tiene alguna dificultad. Ya es cuando la enfermedad está muy avanzada realmente que identificamos como esos síntomas o esas expresiones de la enfermedad. Entonces, es muy importante entender qué es la hipertensión, ¿cierto? La hipertensión la tenemos como una enfermedad que está ahí, que todo el mundo tiene, pero realmente la hipertensión es una enfermedad en donde los vasos se someten a muchas presiones. Hiper es elevado y tensión se refiere a la presión, entonces hipertensión. Eso genera que el corazón reciba demasiada carga, tenga demasiado estrés, por así decirlo, y vaya creciendo, sus paredes se vayan adelgazando, y ahí es cuando llega el término de infarto agudo del miocardio en un paciente hipertenso, porque esas paredes tan delgadas, cuando llega la circulación, se taponan súper fácil. Entonces logran que la circulación no llegue a ciertas zonas de la pared y se infarta una zona del corazón. Muy bien, Jimena, ¿de qué manera uno puede diagnosticar el tema de la hipertensión? Bueno, lo del diagnóstico es como un poco más sencillo porque la persona cuando va a consulta se le hace la toma. Si se le encuentra un poco elevada, ¿qué es lo que se hace? Se le manda al paciente una toma seriada, que serían 3 días seguidos, se le toma la presión sentado, acostado y de pie. Si esos 3 días se le encuentra al paciente la presión elevada y no le baja en ningún momento, ahí se puede diagnosticar que el paciente es hipertenso. Bueno, ¿y eso qué puede causar una hipertensión? ¿Qué puede causar que un paciente o yo como persona tengo la duda, bueno, yo me voy a ir a hacer este examen, bueno, ¿qué me causó a mí esa hipertensión? Bueno, realmente la hipertensión, como tenemos vasos alrededor de todo nuestro cuerpo, la hipertensión logra afectar todos los órganos en realidad. Normalmente lo que más vemos es el órgano del corazón, ¿cierto? El órgano cardíaco, y con el infarto lo vemos. Pero también está la enfermedad cerebrovascular, que son las arterias y venas del cerebro, que también se tamponan, también pierden esa elasticidad que normalmente tienen y logran hacer infartos cerebrales. También tenemos el riñón es uno de los órganos más afectados por la hipertensión, pierde su filtración y el paciente se pone pues como hinchado en todo su cuerpo, pierde como la capacidad de tener ese control de líquidos, pero realmente puede afectar cualquier órgano del cuerpo. Por eso es tan importante la detección temprana de esta enfermedad. ¿Qué pacientes son más propensos a tener o a sufrir y a padecer esta enfermedad? Los pacientes obesos, porque como se sabe que tienen como mucha grasita, no controlan o no son capaces de hacer muchas cosas por sí mismos, entonces empieza como esa decadencia, que el paciente no va a poder salir a caminar porque le duele tal cosa. Entonces son muchas cositas de esas que también afectan que una persona se vuelva hipertensa. También podemos hablar acerca de la edad. ¿Hay algún tipo de edad en la que la persona puede ser más propensa a sufrir esta enfermedad?
los mayores de 50 años tienen mucho más riesgo de sufrir esta enfermedad. Sin embargo, hay pacientes con menores edades y cada vez como la obesidad precisamente es una enfermedad más común, lo vemos en pacientes más jóvenes que desarrollan esta enfermedad temprana, aunque también hay otras enfermedades relacionadas a la hipertensión, como enfermedades renales, como algunos tumores, pues, pero son temas mucho más raros. Lo más común es que sean pacientes obesos, diabéticos, mal controlados con respecto al azúcar. Y bueno, y por ejemplo ese tema del colesterol también influye como factor de riesgo. Claro que sí. El colesterol, pues normalmente nosotros tenemos un concepto de colesterol bueno y colesterol malo, ¿cierto? Que es el LDL y el HDL. Y se los voy a poner de la siguiente forma. El LDL es el colesterol malo, se acumula en las arterias y logra formar lo que llamamos de placas ateromatosas, la arteriosclerosis. Exacto, arteriosclerosis. Entonces esto logra que si esta es una arteria y acá están las placas ateromatosas, obviamente la presión con la que pasa la sangre por esa arteria va a ser mucho más elevada, mientras que el HDL es un tipo de colesterol que, pues suponiendo, logra barrer ese colesterol malo, por eso lo llamamos el colesterol bueno. Entonces eso también influye mucho en que los pacientes sean o no hipertensos. Y de pronto también esos estilos de vida que la persona pueda llevar, como por ejemplo si fuma, si lleva una vida saludable, si de pronto come comidas chatarras pues altas en glucosas, en grasas, en fin, eso también puede influir. Sí. Claro que sí, de hecho es lo bueno y malo de la hipertensión, porque aunque es muy común, es muy fácil de prevenirla, porque es tener hábitos saludables. Con hábitos saludables logramos prevenir la hipertensión y con esos mismos hábitos saludables logramos prevenir enfermedades como el Alzheimer, que también están relacionadas a estos síndromes pues, metabólicos que tienen que ver con la hipertensión, la diabetes, el colesterol, todo eso. ¿Y qué síntomas puede presentar un paciente que sufre de hipertensión? Listo. Entonces, bueno, uno de los síntomas que puede presentar el paciente es como unos piticos en los oídos, el paciente tiende a marearse mucho, alteraciones en el riñón, entonces son pacientes que orinan muy poquito, ven que hay un cambio severo en la forma en que están orinando, empiezan a respirar mal, son pacientes también que tienen dolor en el pecho, que tienen dolor al respirar, que tienen muchos dolores de cabeza, es muy común porque son arterias muy pequeñas, entonces esas arterias del cerebro muchas veces de las meninges, pues que es lo que duele, se ven alteradas y es el dolor. Y eso también puede, digamos, que influir en torno a unos alimentos. Uno escucha, y es muy común decir en las casas y en las familias, ay, no consuma tanta harina, no consuma tanta sal, eso puede influir a que a usted le duela la cabeza. Entonces, ¿es cierto o es un tabú falso? No, claro, nosotros en las consultas de hecho nos centramos en el estilo de vida del paciente y para nosotros la sal es algo casi que innecesario, o sea, lo tenemos como costumbre para cocinar, pero realmente la sal de mesa no debería existir, nosotros no deberíamos tener la sal en nuestra mesa para echarle a las comidas cuando queramos, deberíamos cocinar mínimo, pues máximo al día con 2 de las bolsitas chiquitas de sal, esa debería ser nuestro consumo al día de sal. Y realmente todos consumimos más que eso. La harina, por ejemplo, nuestras familias antioqueñas tienen el estilo de vida de consumir medio plato de arroz, con papa, con yuca, con dulce, o sea, con un montón de cosas. La ensalada es una esquinita y la proteína es otra esquinita y realmente estamos haciéndolo todo mal porque esa mitad debería ser la ensalada y la harina solo debería ser una. Y bueno, ahora sí viene la pregunta del millón, Jimena, y es ¿qué relación tiene la hipertensión arterial con un infarto? Bueno, ahí la relación que tiene que ver, como dijo la doctora Carolina, es que al corazón sentirse como tan presionado, empieza a fallar poco a poco y ahí es donde se va presentando como el infarto. Y Carolina, digamos que el infarto, al tener pues el corazón que hacer tanto esfuerzo, ¿cómo físicamente manifiesta el corazón? Pues crece, se disminuye, ¿qué pasa con el corazón? Listo, entonces como la hipertensión es una enfermedad crónica, es decir, que lleva mucho tiempo establecida en el cuerpo, lleva cambios mucho más lentos que un infarto que aparezca una persona de la nada, ¿cierto? Entonces la hipertensión logra que el corazón se vuelva muy grande, los pacientes con hipertensión tienen corazones muy grandes y paredes muy delgadas dentro del corazón. Entonces,
es muy importante saber identificar cuándo a mí me está dando un infarto, ¿cierto? Y es cuando tengo dolor en el hombro, por ejemplo, izquierdo, y además un dolor precordial, que es el dolor en el pecho, siento debilidad en los miembros superiores, en las manos, tengo asociado a todo esto un dolor de cabeza, y es importante también entender que en las mujeres se expresa de forma diferente que en los hombres. A las mujeres les puede dar más común un dolor en la parte de atrás de la espalda, les puede dar un dolor como una gastritis, pero no significa que ya por todo esto voy a consultar, sino que si me siento muy inestable con estos dolores, significa que puedo estar teniendo un infarto. En este tema, por ejemplo, de la hipertensión y el infarto, ¿qué géneros son más propensos a desarrollar estas enfermedades? Los hombres, yo considero que los hombres, ¿por qué? Porque los hombres no se preocupan casi por su salud. Casi siempre los que llegan a consulta van a ser mujeres. Sí, de hecho uno dentro de la familia, uno escucha más que todo por vecinos y por personas del mismo entorno familiar que, no, fulanito de tal ha fallecido por un infarto, sufre de hipertensión, y por lo general es cierto, son personas del género masculino que padecen mucho de esta enfermedad. Eso no excepciona pues a que las mujeres, pues no, entonces como el factor de riesgo está más que todo pues para los hombres, entonces a nosotros las mujeres pues no vamos a tener que descuidarnos, no, todo lo contrario. Sin embargo, es muy importante entender que esto depende de las edades, porque cuando nosotros somos menores de 50 años, los hombres sí tienen pues como una prevalencia mayor de los infartos, pero cuando llega la menopausia, la mujer pierde con los estrógenos, al perder los estrógenos pierde factores protectores de que le dé un infarto, porque también hay protección a ese miocardio por parte de los estrógenos, por eso también es menos común que la mujer se infarte, pero es común de todas formas, y ahí es cuando la mujer tiene que tener especial cuidado en su corazón, especial cuidado en sus presiones. Listo, perfecto. Televidentes, a ustedes los invitamos a que hagan sus preguntas, si tienen inquietudes, nosotros podemos trasladarle estas dudas a las profesionales que el día de hoy nos están acompañando. Recuerden que tenemos habilitada nuestra línea WhatsApp, que es 314-768-1583. A través de esta línea ustedes pueden comunicarnos, mandarnos pues de pronto sus peticiones, alguna pregunta que le quieran transmitir, y nosotros con mucho gusto se las vamos a transmitir a las profesionales el día de hoy. También recuerden, si ustedes se están conectando apenas a esta transmisión, estamos hablando de la hipertensión arterial y de los infartos en el miocardio. Ese es el tema del día de hoy. Muy bien, vamos a continuar entonces con este cuestionario, con estas dudas e inquietudes, y es el tema ahora que es muy importante saber si esta enfermedad es hereditaria o yo la puedo desarrollar con el tiempo. Bueno, realmente el factor genético siempre está en todas las enfermedades, ¿cierto? Entonces en la hipertensión no es la excepción. Si yo tengo un familiar cercano, tipo mi padre, mi madre, mis abuelos, que sufren hipertensión, tengo muchas más posibilidades de sufrirla y me debo cuidar mucho más para no sufrirla que una persona pues que no tenga estos antecedentes. Sin embargo, si yo llevo unos malos hábitos de vida, puedo desarrollarla teniendo o no estos antecedentes de mi familia. O sea que si es un factor de riesgo, claro, pues si es hereditaria la enfermedad. Tiene un factor hereditario, pero no es necesariamente hereditario. Y lo puede desarrollar también de pronto por llevar un estilo de vida inadecuado, no sé, pues la alimentación también influye en este tema, ya lo habíamos mencionado. Y Jimena, entonces si yo padezco de esta enfermedad, si a mí ya me diagnosticaron, si yo tengo hipertensión, entonces ¿yo qué debo hacer? Bueno, ahí el paso a seguir es que cuando se le termina como la toma seriada, se le dice al paciente, mira, debes de ir a pedir una cita con el médico encargado de la hipertensión, que es un médico general que da las consultas, manda el tratamiento y todos los exámenes para saber que nuestro cuerpo esté totalmente bien. Bueno, de ahí entonces cuando yo hago esa consulta, entonces ya el médico me dice ahí, me mandan algunos medicamentos que debo tomar con regularidad, o qué pasa ahí en esa consulta. Listo, en la consulta muchas veces los pacientes suelen creer que nosotros nos centramos en el tratamiento farmacológico y ya.
Todo paciente con hipertensión diagnosticada debe tener un tratamiento farmacológico, debe tener unas pastillas, debe ser súper juicioso con esas pastillas, pero nada hacen las pastillas por sí solas si no hay cambios en los hábitos. Entonces en la consulta también nos encargamos de ver cómo estás viendo, que no te hayan afectado los ojos de esta enfermedad, si tienes cita con nutrición o no para mandar esta cita, si necesitas cita con medicina interna, que es un especialista, con nutrición, con varios factores que nos puedan ayudar a prevenir el avance de esta enfermedad, ¿cierto? Entonces nos centramos en hacer ejercicio, comes bien, dejaste la sal, dejaste el café, ese tipo de cosas. Y la otra pregunta que también va relacionado con el entorno de la medicina, pues con los medicamentos, y es qué pasa, por ejemplo, si yo en algún momento como paciente interrumpo ese tratamiento, digamos, bueno, yo me toqué tomar tantas pastillas al día y olvidé tomarme la de determinada hora, ¿qué pasa ahí? Listo, realmente pues que a mí se me olvide la pastilla un día en mi vida, no me voy a morir de eso, ¿cierto? Eso es muy común, eso suele pasar, no es lo ideal, pero pues no es nada grave. El problema viene siendo cuando se me olvida hoy, mañana, pasado mañana, se me olvidaron muchos días las pastillas, y esos pacientes normalmente nos llegan al servicio de urgencias con crisis hipertensivas, que son presiones súper elevadas, que en una cuestión de segundos pueden dañar el cerebro, pueden dañar el corazón, dañar los pulmones. Entonces es por eso que se mandan a ciertas horas del día para que se tomen en esos horarios, porque el cuerpo funciona de esta manera. No, porque muchos pacientes también llegan y dicen, no, es que yo me tomo mis 3 pastillas en la noche, y así no sirve. O sea, por eso es que mandamos esos rangos de horarios. Así es, porque hay otra también enfermedad que viene muy relacionada también con la hipertensión arterial, y no solamente está el tema cardiovascular, sino que también están, por ejemplo, los accidentes en el cerebro, esos CVEs es que se llama. Sí. Entonces la enfermedad cerebrovascular es muy común en los pacientes hipertensos, y realmente es de las más tristes porque es una enfermedad incapacitante. Entonces son personas que quedan sin caminar, o quedan sin poder hablar, sin poder expresarse, o cambian su personalidad totalmente, porque el cerebro realmente maneja todos estos temas. Y la hipertensión está demasiado relacionada con estas enfermedades, que puede ser que un vaso se ocluye, o que se somete a tanta presión que se rompe. Entonces es muy común. Bueno, ya hablamos de la hipertensión. De esa hipertensión ya sabemos pues de qué se trata, pero también hay otra que va en contra de esa, que sería como la presión bajita. ¿Eso qué quiere decir? Listo. Entonces, la hipotensión realmente no es tan común, ¿cierto? La hipotensión se da en ciertos procesos como la disautonomía, que son enfermedades pues donde no hay una buena regulación hormonal y pues como muscular de las venas. Pero la hipotensión casi nunca pues se da, es muy poco común. Se puede dar por ciertos medicamentos, es más bien rara, por eso tenemos que estar muy pendientes en los controles de hipertensión, que los pacientes no vayan a tener hipotensión, pero son pacientes que sus síntomas son que se desmayan con facilidad, se caen al piso o se marean cuando se levantan de la cama, pero no es tan peligrosa. Obviamente es peligrosa, pero hablando como de lo general, es más peligrosa la hipertensión. Jimena, por ejemplo, un paciente que va a controles, generalmente en esos controles el paciente, pues, ¿qué se encuentra en esos controles? Bueno, lo que se encuentra pues como más común es que en el momento cuando un paciente va a consulta de cualquier cosa, a urgencias, o a cualquier programa que pueda ofrecer el hospital, se le hace la toma de sus signos vitales, que ahí va la presión, la saturación, su frecuencia cardíaca. Entonces, si uno le encuentra pues como a esa persona la presión súper bajita, el paso a seguir es como informarle a un médico que esa persona tiene la presión bajita. Ya el médico es el correspondiente pues de decir, mira, entonces dale tal medicamento o hagámosle tal tratamiento para tratar de subirle la presión a esa persona. Pero como dijo la doctora, no es como tan común que llegue un paciente con la presión súper bajita. Okay. Y
realmente habría que buscar procesos más distintos, pues una infección, algo más rápido, pues que empezó hace poquito. Uno casi no busca una hipotensión en un paciente que lleva mucho tiempo pues con una enfermedad. Perfecto, ahora vamos a hablar de esos consejos para nuestros televidentes para evitar, digamos, esa hipertensión y poder desarrollar más adelante la hipertensión y evitar un paro cardíaco. Exacto, entonces realmente se basa en entender que los estilos de vida saludable no son algo aburridor. Si uno lo ve como una obligación o como voy a empezar una dieta en donde me exija demasiado a mí misma o a mí mismo, sí, no se logran cambios a futuro porque no son sostenibles. Yo tengo que hacer algo en donde yo pase bueno, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los aeróbicos que me contaban que están haciendo acá aeróbicos y que los presentan en el canal, ¿cierto? Así es. Súper bueno hacer los aeróbicos, eso ayuda un montón, es un ejercicio muy bueno y el ejercicio es muy necesario para prevenir esta enfermedad. También ir al gimnasio, caminar con los amigos, caminar de tal forma en que sean capaces de establecer una conversación, pero hacer mínimo 30 minutos al día durante 4 días y que no sean un ejercicio de fin de semana. Que entonces voy a hacer ejercicio el viernes, sábado y domingo, no, Okay. Pues eso no es un ejercicio sustentable, que hay que hacerlo todos, pues tratar de hacerlo 4 días a la semana. La alimentación también es muy importante. Sí. Entonces, ¿qué le podemos aconsejar a los televidentes que nos están viendo que de pronto padecen de hipertensión? Listo. Bueno, ahí pues como lo de la alimentación es que traten de no consumir sal, porque la sal es uno de los factores de riesgos que la puede alterar mucho más. También pues muchos pacientes llegan a consulta diciendo es que yo me alimento muy bien, yo no entiendo por qué yo no disminuyo mi índice de masa corporal, y realmente es que no entendemos qué tiene azúcar o qué tiene sal en nuestras comidas típicas. Por ejemplo, la leche es un alimento muy rico, pero está lleno de azúcar, y entonces decimos leche deslactosada, eso tiene más azúcar, entonces hay que probar la leche descremada o probar otros tipos de cosas o tomarme un vasito de leche, pero nosotros somos una cultura que nos tomamos 5 vasos de leche al día y eso pues en realidad es malo para el cuerpo porque tiene mucha grasa y mucho azúcar. Y además, lo que les dije, las porciones de harina, entonces tratar de disminuir esas porciones, que los jugos no tengan azúcar, porque la fruta de por sí ya tiene azúcar dentro de ella, tratar de tomar mucha agua, y cuando elegimos endulzantes, que es lo más común, que decimos listo, vamos a tomar un endulzante, no elegir ciertas marcas, sino elegir marcas que sean naturales y que sepamos que no tienen azúcar, porque muchos de estos endulzantes se convierten en azúcar en el organismo. Así es. Bueno, televidentes, ahí teníamos a nuestras invitadas del día de hoy, a Jimena y a Carolina, que nos acompañaron en el programa del día de hoy tocando este tema de la hipertensión y del posible riesgo de padecer un paro cardíaco. Bueno, televidentes, el tiempo en televisión es muy corto, lastimosamente pues ya nos tenemos que ir, pero más adelante en la otra semana vamos a tener también otros temas importantes para contarles a ustedes televidentes y que estén pendientes de esos profesionales que vienen a contarnos y a aconsejarnos y a de pronto a llamarnos también la atención, porque uno no sabe qué enfermedad puede padecer. Esto es un enemigo silencioso, la hipertensión. Ya saben que esa ruta que tiene el hospital, entonces cómo se activa esa ruta. Por ejemplo, si yo vi el programa y me quiero hacer ese examen, ¿qué debo hacer? Bueno, ahí como el paso a seguir es como iniciar en el programa de adulto sano, que la cita la piden en el 2.º piso del hospital, ahí en PIP, y ya la chica le dice, mira, la cita es para tal día, y ya tú llegas donde médico o enfermera, lo puede atender cualquiera de los dos. Entonces tú le dices, hola, mira, es que quiero empezar como a hacer toda la rutina pues de los exámenes, de controles con mi cuerpo, entonces ya empiezan con las tomas, con los exámenes. Si tienes algo en el cuerpo pues como que no está muy acorde, te mandan como esas cositas para que tu cuerpo se acomode mucho más. Listo, perfecto. Ahora sí, la última invitación, Carolina, sí, para estos pacientes, para las personas, para que estén más atentos a la salud. Listo, mi invitación es realmente a entender que nuestro cuerpo hay que cuidarlo y que muchas de las enfermedades que les tenemos tantos miedos
son prevenibles por hábitos saludables, podemos reducir un montón la hipertensión, el Alzheimer, la diabetes, teniendo hábitos saludables y que en caso de sentir cualquiera de los síntomas que les conté, consulten al hospital. Listo, perfecto. Agradecemos entonces a Jimena, nuevamente a Carolina. Muchas gracias por estar y compartir con nosotros en este programa. Y a ustedes televidentes les agradecemos por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que este es el programa Aprendamos Juntos sobre Salud. En este programa tocamos todos esos temas importantes de cuidado, de alimentación, de prevención, y esa es la idea. Los invitamos entonces para que dentro de 8 días ustedes estén conectados. Recuerden seguir las páginas de Amaga Televisión y nos vemos dentro de 8 días con Aprendamos Juntos sobre Salud.